Todavía en 1950 existía una ley en Luisiana, Estados Unidos, que prohibía transfundir a un individuo blanco con sangre de uno negro sin su consentimiento. En 1939, Philip Levine y Stenson descubrieron los anticuerpos del sistema RH. Esto en el caso de una mujer con un antecedente de mortinato, la cual había recibido previamente una transfusión de sangre de su esposo. En 1940, Cron fue capaz de aislar las diferentes fracciones proteicas del plasma y 2 años después, en 1945, Combs y Morand describen la globulina antihumana. En México, es precisamente en ese año cuando se realiza la primera transfusión y es además considerada como la primera transfusión hecha en el norte del continente. Su ejecutor fue el médico guanajuatense Matías de Bistegui, ayudado por el Dr. Francisco Javier Bertis. La crioconservación de glóbulos rojos y posteriormente la de las células progenitoras de la médula ósea y la sangre de cordón umbilical inició en 1949, cuando, de manera fortuita, se identificó la capacidad del glicerol para proteger las células contra el daño por congelación. Después, durante la Guerra de Vietnam, se describe el síndrome de distrés respiratorio y se dan los reportes relacionados a la lesión pulmonar aguda asociada a la transfusión. Esto después es considerado como uno de los riesgos más relevantes tras el uso de hemoderivados. Después, en 1959, Gibson introdujo una solución conservadora de sangre mejorada a la del CPD, con citrato, fosfato y dextrosa. En 1960 se introdujeron los frascos de vidrio con tapón de goma, lo que hizo posible centrifugar la sangre y con ello iniciar el uso de los fraccionadores específicos de sangre. En 1967 se descubre la inmunoglobulina anti-RH y 2 años más tarde, en 1969, Murphy y Garnier almacenan plaquetas a temperatura ambiente. En 1971 se logra la determinación del antígeno de superficie de la hepatitis B en los Estados Unidos y en 1865 se elabora el test para la detección del virus del VIH y comienzan los reportes de los primeros casos de SIDA por transfusiones. En 1987 se determinó el anticuerpo de la hepatitis C y la alanina aminotransferasa. En 1989 se descubre el test del virus linfotrófico que comprende principalmente linfocitos CD4 y que está directamente relacionado con el agente etiológico de la leucemia. Entre 1992 y 2005 se hacen más tests y pruebas para la sangre del donador y para la seguridad del receptor. Debemos estar conscientes que la historia de la transfusión aún no ha terminado y que entre más avances hay más y nuevos problemas que ameritan respuestas. Y eso es todo, esperamos que les haya parecido interesante. Created using Powtoon.